Para la regla de cocientes tenemos que sea g de x igual a f de x sobre g de x, en donde g de x va a ser una función en donde estamos dividiendo a f de x sobre g de x. Para poder sacar la derivada de esta se aplica lo que es la regla de cocientes. La regla de cocientes dice que g' de x o la derivada de g de x va a ser igual a g de x por f' de x menos f de x por g' de x sobre gx al cuadrado. Bien, ahora que sabemos lo que es la regla de cociente, vamos a pasar a lo que es el ejercicio para poder saber de manera crítica lo que podemos hacer. En el siguiente problema, f y g son diferenciables. Entonces tenemos que encontrar a f' de 1 si f de 1 es igual a 2, f' de 1 es igual a menos 3 y g de 1 es igual a 6 y g' de 1 es igual a 2, en f de x es igual a 2 g de x sobre 3 f de x. Es decir, vamos a evaluar a f de 1 en esto, solamente que aplicando la derivada. Y sabemos que la fórmula o la regla para aplicar la derivada de cociente va a ser que f' de x va a ser igual a g de x por f' de x menos f de x por g' de x, todo esto sobre g de x al cuadrado. Lo único que tenemos que hacer es elevar esta función y aplicarla con la regla. ¿Qué es lo que nos va a dar? Que f' de x va a ser igual a 3 veces, empezaremos con g de x, que sería 3 veces g de x, que en este caso, en vez de ser g de x, sería 3 veces f de x. Aquí va a ser un poco confuso, ya que las variables no las cambiaron. Es decir, en la regla f va arriba y g va abajo para entender esta regla, pero aquí no los intercambiaron para que podamos verlo. Entonces nos quedaría que f' de x va a ser igual a 3 veces f de x, se mantiene g de x. Supongamos que g de x va a ser el numerador y el denominador va a ser f de x, solamente que, como digo, están invertidas, por f', esta parte, de x. Y f' está en el denominador. Entonces sería f' de 2 veces g de x menos, respetamos el signo, f de x, y aquí f de x es 2 veces g de x, por g' de 3f de x. Es decir, esta parte, g' de x. Y sabemos que g' es la parte de abajo, entonces sería 3 veces f de x. Si esto es confuso, podemos ver que para aquí, en la función de esto, la fórmula original para la regla tendría que ser que f de x sobre g de x. Teniendo esto, ya podemos ver que aquí nos está pidiendo g de x, pero g de x, o sea, este lo tenemos abajo, entonces tenemos que ocupar 3f de x por la derivada de f de x, que sería la derivada de lo que tenemos arriba, porque esto es f de x, menos f de x. F de x para nosotros es 2 veces g de x por g de x al cuadrado, la derivada de g de x. Y sabemos que a g de x la tenemos como 3 veces f de x, entonces sería la derivada de g de 3 veces f de x. Ya que tenemos esto, sabemos que lo dividimos todo sobre g de x al cuadrado. Y g de x nosotros tenemos que es 3 veces, igual, aquí está mal, 3 veces f de x elevado al cuadrado. Ahora, evaluando esto con el 1, ya que ya tenemos la derivada de f' de x, hay que evaluarlo con los términos que nos están dando. F' de 1 va a ser igual a 3 veces f de x, en donde f de x o f de 1 va a ser igual a 2.
Entonces sería 3 por 2 por f' de 2 veces g de x. ¿Qué nos quiere decir acá? Sabemos que esta es una constante, entonces se va a sacar, va a ser un número que no va a cambiar, y ahora nos queda f' de g de x. F' para nosotros va a ser igual como si esto tuviera aquí esto, f' de x sería aquí 2 veces g' de x. Entonces, por eso, aquí estamos ocupando al 2 como la constante por g', porque f' ya vimos que acá se vuelve g', y g' de x es, bueno, no, de 1 es igual a 2, y bien, ahora que tenemos esto, menos 2 veces g de x, en donde g de x es 6, por 3 veces f de x, y sabemos que g' de f de x es lo mismo que g' de x es igual a 3 veces f de x, entonces buscamos 3 veces f' de x, en donde f' de 1 es igual a menos 3, quedaría 3 por menos 3, sobre 3 por f de x, en donde f de 1 o f de x es igual a 2 al cuadrado. Calculando esto, tenemos que f' de 1 va a ser igual a 6 por 4 menos 12 por menos 9 sobre 6 al cuadrado. Esto va a ser igual a 6 por 4, 24, más por menos más, menos por menos, perdón, más 12 por 9, 108 sobre 36. Y esto va a ser igual a 132 sobre 36. 132 sobre 36 tiene sexta, que sería 22 sobre 6, y esta tiene mitad. Entonces nos quedaría que f' de 1 va a ser igual a 11 tercios.